Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Si perdiera la mayoría de mi capital en bolsa, estas son las dos estrategias que seguiría para volver a invertir con poco dinero y volver a ganar 1.000.000 en los mercados financieros. En el directo de hoy os voy a explicar paso a paso qué técnicas y qué herramientas aplicaría, y si os quedáis hasta el final vais a ver ejemplos reales y actuales de la clase de inversiones que aplicaría. Además vamos a ver la que creo que es la mejor inversión para este año 2026. Os he preparado un documento muy detallado para que entendáis estas estrategias que seguiría. De hecho, sé que lo que vais a aprender hoy a mí me ha funcionado y también os funcionará a vosotros. Mi viaje personal, si no conocéis el canal, es que empecé siendo inversor por hobby, como la mayoría de las personas que pueden estar viendo este vídeo, con menos de 10.000 euros. Después pasé a vivir de la bolsa a base de ahorrar, invertir mi capital y hacerlo crecer rápidamente con algunas de las técnicas que vamos a ver aquí. Y gracias a estos buenos resultados, fundé True Value Investments, el primer fondo de inversión que comencé a gestionar gracias a esos conocimientos que nos proporcionaron acceso a ese capital de inversores. De hecho, en 2014 apenas teníamos 100 inversores y en 2025 tenemos más de 18.000 inversores. Empezamos con 3 millones de euros y en la actualidad tenemos o estoy invirtiendo con más de 250 millones de euros y una rentabilidad acumulada en la principal fondo que iniciamos, que es True Value, del superior al 100%. De hecho, quiero que tengáis plena confianza en lo que vamos a enseñar hoy, porque tenemos una responsabilidad en el canal de que los conocimientos que aprendáis los vais a aplicar en los mercados, de que True Value Investments, la empresa que fundé, está regulada por CNMV. De hecho, podéis ir a su web, ver el número, ver los administradores y ver que aparezco como presidente y director de inversiones de esta entidad. Y de hecho, si vais a las auditorías, podéis ir al informe y descargar el informe para comprobar todo lo que estamos viendo aquí. Podéis ver que el patrimonio medio gestionado es de 280 millones de euros y que las comisiones que hemos percibido pues son de 1,3 millones, con lo cual podéis deducir que nuestra actividad principal es la inversión, a diferencia de lo que se suele ver hoy en redes sociales, que son personas que no invierten, no se sabe de cómo han llegado ni de dónde han partido. Quiero que tengáis las pruebas de que lo que vais a aprender hoy está probado en el mercado y a mí me ha servido para acumular un patrimonio muy importante. De hecho, estos datos no son para impresionaros, sino, como decíamos antes, para que tengáis la certeza de que lo que vais a aprender hoy funciona. Al igual que la mayoría en bolsa de vosotros, empecé sin tener mucho capital, sin tener contactos, sin experiencia previa y sin haber realizado carreras o estudios relacionados con la economía. Sin embargo, la única herramienta y más importante es la información y el conocimiento de calidad para progresar en bolsa y alcanzar vuestros objetivos financieros. Da igual lo barato que sea, lo fácil que lo encontréis. Si no son conocimientos de calidad, perderéis vuestro dinero al aplicarlo, perderéis vuestro tiempo, vuestra energía y sobre todo puede que llegues a abandonar la bolsa y las inversiones, dejando atrás una de las formas más interesantes de generar riqueza que existen. Pero quiero ser honesto con vosotros. Para lograr estos resultados hace falta tiempo y esfuerzo. De hecho, hacen falta 3 cosas más importantes incluso, que es enfocar la bolsa de forma diferente a la mayoría de los inversores, tener poco capital y además tener la libertad de invertir como deseemos. De hecho, nadie puede realizar el trabajo por vosotros. Si quieres generar un capital importante en bolsa, tienes que aprender cómo funciona. No hay atajos, esto es muy importante y es así de simple. Los resultados que vamos a ver hoy pueden diferir según cada persona y no se trata de un asesoramiento financiero ni una forma de hacerte rico en poco tiempo, porque al final cada persona es diferente y mejorar en bolsa requiere de nuevo esfuerzo y constancia. Y seamos honestos, la mayoría de la gente no hace nada con la información, así que depende de vosotros salir y comenzar a usar lo que aprendáis hoy. Todo lo que vas a aprender hoy, de nuevo, está probado. Pero en bolsa tenemos que elegir, igual que la película de Matrix, cuando el protagonista decide tomar el camino difícil y decir, voy a hacer las cosas diferente. Y estos son los 2 caminos o estrategias que puedes seguir a la hora de invertir en bolsa. La primera y la más común y la que se suele escuchar más a menudo es la gestión pasiva, delegada o indexarse, comprar un índice y simplemente invertir de esa forma, porque tiene un rendimiento esperado a largo plazo del 7 al 8% anual, o eso es lo que se dice normalmente. Son una alternativa a los fondos de inversión,
como los que gestionamos nosotros, pero para muchas personas puede ser una buena alternativa porque requiere cero esfuerzo. Simplemente das una orden, te va invirtiendo una serie de capital y al final, por lo que se suele decir, 100 euros invertidos o 100 dólares al mes durante 40 o 50 años pues se pueden llegar a convertir en 1 millón. Pero la mayoría de las personas que estéis viendo esto probablemente no tengáis 40 años para esperar. Si tenéis un hijo o algo así, pues sí que le podéis hacer ese gran favor. Pero para la mayoría de las personas que estén viendo esto, probablemente esperar tantos años no es una alternativa. Y de hecho, si partís con poco capital, el camino es muy largo. Y por supuesto, si queréis tener resultados diferentes a la media, tenéis que empezar a hacer las cosas diferentes y enfocar vuestras inversiones diferentes a la como hace la media del inversor. De hecho, la media del inversor, según este estudio de JP Morgan, obtiene una rentabilidad anual del 2%. En este mismo periodo, el Standard & Poor's, porque hay periodos que pueden ser malos, dio menos que la media histórica, que es un 8%, dio apenas un 5,6%. Entonces, si el inversor medio dice, pues bueno, en vez de cometer fallos y seleccionar yo mis inversiones, me indexo, el futuro en la actualidad pues no pinta muy bien. ¿Por qué? Porque el dilema en la actualidad es que la bolsa y los índices, al estar muy caros, al haber subido mucho, probablemente los próximos 10 años no van a rentar ni tan siquiera un 5% anual. La gente, como este meme, tiene esta expectativa y probablemente lo que obtenga sea este otro producto que vemos aquí. De hecho, todos los datos por firmas con mucha reputación, como puede ser JP Morgan, Bank of America, basándose en datos históricos de lo que ha pasado y lo que es probable que suceda a futuro, Apollo Group. No es que estén contando una historia para favorecerles y demás, sino que todo apunta como máximo en los próximos 10 años a un rendimiento del 3% anual. De hecho, aquí podemos ver que a partir de esta valoración de 24 o 25 veces beneficios, cada uno de estos puntitos representa qué ha pasado en la historia y qué rendimiento ha habido anualizado los siguientes 10 años cuando la bolsa partía de un determinado nivel de valoración. Podemos ver que a 16 veces beneficios, 12 veces beneficios la bolsa pues está barata y podías obtener rendimientos del 8, el 10, el 12% anual, pero ahora estamos aquí porque la bolsa ya ha subido mucho y gran parte de los beneficios pues ya se han repartido. Entonces podemos ver que estamos entre +2 y -2 según Bank of America. Según Apollo Group, pues partiendo de este punto en la actualidad que tenéis aquí señalado, la mayoría de ocasiones ha habido alguna vez que ha dado un rendimiento del 2% anual los próximos 10 años, pero otras veces ha dado incluso rendimientos negativos, o sea, es perder constantemente de media 3% al cabo del año. Y Invesco Group, también uno de los grupos de inversión más famosos, apuntan hacia lo mismo. A partir de este nivel de valoración usan otra métrica, que es el Shiller PE, que bueno, podéis entrar o preguntarle a ChatGPT lo que es, pero es otro método de valoración de la bolsa. En la actualidad podéis ver que máximo en este punto iríamos a rendimientos del 2% o del -3%, nos moveríamos en esa franja. Y de hecho esto ya ha pasado, el Standard & Poor's 500 tenéis aquí entre el año 2000 y el año 2012 hubo 12 años de rendimiento 0% y entre medias con caídas muy grandes. Sin embargo, pues obviamente estos años ha sido lo opuesto, porque es verdad que cuando venga un periodo malo, el que tenga paciencia e invierta, sobre todo cuando ya haya pasado gran parte de ese periodo, tendrá rendimientos muy buenos. Entonces, invertir en índices es una estrategia rentable y no estoy siendo negativo ni a lo mejor desaconsejándola, pero es más interesante cuando tenemos ya mucho capital o queremos ejercer poco esfuerzo. Sin embargo, indexarse es renunciar para el resto de tu vida a la posibilidad de tener mayores rendimientos que te lleven antes a tu meta. Yo lo que le digo a la gente es que no deje de indexarse o invertir en fondos y demás, sino que lo vaya complementando y diga, oye, voy a probar yo a tomar control de mis inversiones. Porque imagina los próximos 20 años de tu vida. La media de la gente que esté viendo aquí esto, porque además tenemos los datos, afortunadamente YouTube nos lo proporciona, tendréis probablemente entre 30 y 55 años. Entonces, al final, esto no se trata de tener mucho capital cuando tengamos 80 años y ya no lo podamos disfrutar y queramos ir de viaje y las rodillas tan siquiera nos aguanten para estar de pie. Entonces, al final, el capital está para servir a un propósito en la vida y ofrecernos una serie de beneficios. Imaginemos que la media de las personas que están viendo aquí esto probablemente sean 50.000 euros, habrá otra gente que tenga 20.000, 10.000, da igual, es un ejercicio práctico, con una capacidad de ahorro de 500 euros al mes, que son 6.000 euros o dólares al año. Pero si obtuviéramos solo ese rendimiento del 3%, que puede ser que haya 10 años al 0 y otros 10 años al 6 y de media sea un 3, pero vemos que los datos apuntan a ese objetivo. De hecho,
el resultado, aquí podéis ver que sería acabar con un capital dentro de 20 años en ese escenario de 250.000, que está ok, es un buen resultado, pero no cambia esencialmente tu vida. Incluso aunque aumentásemos un 50% el ahorro, que esto se suele escuchar mucho de, bueno, tú es que ten paciencia, indéxate y aumenta tu ahorro. Pues bueno, pasamos de 6.000 a 9.000. ¿Cambia algo? Sí, de 250.000 a 330.000, pero no es un cambio muy significativo. Sin embargo, hay que hacerse una pregunta, y es que al fin y al cabo, como decíamos antes, se acaba el tiempo. Y eso de preguntarse qué quieres conseguir en los años más importantes y más útiles a nivel de tu vida, cuando eres más productivo, cuando más energía tienes, cuantos más planes tienes y cuantos más objetivos tienes. Porque al final no hay que convertirse como el meme de estar ahorrando como una hormiguita toda la vida para que cuando hayas acumulado mucho, pues llegues al final de la vida. Y eso lleva a un error muy importante, y es que cuando el dinero llega, el tiempo se ha ido y tenemos que tomar decisiones. Por eso, la solución más rápida, o una conclusión que yo llegué cuando empecé a invertir, es que para aumentar tu rendimiento tienes que ser constante y predecible y tener altos rendimientos, o trabajar más que en la ecuación del ahorro, sino en decir voy a trabajar en la variable del rendimiento que obtengo, que sea mayor a ese 3, a ese 5 o a ese 7%, de una forma constante y predecible. Esto nos lleva a la estrategia número 2, que es empezar a tomar el control de tus inversiones. Y igual que la gestión pasiva es compatible con empezar a tomar el control y seleccionar tus propias inversiones, cuando tomamos otro camino, el rango de resultados se amplía, y esto es verdad. Con la gestión pasiva a lo mejor ganamos un 3, un 8%, pero el rango está bastante acotado. Sin embargo, la gestión activa, pues podemos ganar desde un 30% anual, un 15%, pero también podemos perder dinero o ganar solamente un 2%. Por eso entra en juego de nuevo la información y los conocimientos de calidad. De hecho, yo cuando empecé a invertir hace más de 15 años, también invertía como lo hacía la mayoría y como lo que se suele escuchar, porque es normal, es el proceso y no es culpa vuestra, porque uno entra, busca información, ve vídeos y es el modus operandi habitual que se suele escuchar en las redes sociales. Pues compraba acciones, me acuerdo de las primeras que compré, pues yo qué sé, Intel o URL o compañías más conocidas que al final no proporcionaban la clase de rendimiento que puede estar aspirando un inversor privado que quiera acelerar más el proceso. Y mi cartera no avanzaba hasta que empecé a hacer las cosas de forma diferente, que es lo que vamos a ver en esta presentación durante el día de hoy. Y empecé a usar de forma decidida, se podría considerar hasta casi una ventaja ilegal, el hecho de tener poco capital para aumentar drásticamente mis rendimientos, y vosotros también lo podéis empezar a usar ahora, tal y como vamos a ver a continuación. Y gracias a estos altos rendimientos, demostrando estos resultados, fue como logramos el capital inicial para montar el fondo de inversión de True Value de 3 millones de euros, que es el capital mínimo que te exige el regulador. Obviamente, entre José Luis y yo, cuando empezamos, pues teníamos un capital cercano a 1 millón, pero no 3 millones como hacían falta. Y hacía falta convencer a inversores que vieron la clase de resultados que teníamos habiendo sido inversores privados, solo que estaban generados con poco capital. Y eso, os lo digo por experiencia, cuando pasé a invertir con 50 millones, 100 millones, incluso a partir de 10 millones, ya se desvanece esa ventaja. Pero bendito problema que tengáis cuando lleguéis a esa clase de capital. De hecho, imaginemos el mismo ejercicio que antes, 20 años de tu vida inversora, solo que el rendimiento medio sea del 12% anual. ¿Por qué os pongo aquí este 12%? Porque estos son los resultados que han obtenido la media de los alumnos que han hecho las formaciones del arte de invertir y que se han tomado en serio el usar la ventaja que tienen de invertir con poco capital. De hecho, hemos realizado un estudio con más de 2.000 alumnos desde el año 2020 para ver qué clase de resultados obtenían. Al igual que hacen las escuelas de negocios, que veréis en internet que normalmente te dicen un testimonio de un alumno puntual que ganó o que hizo esto o lo otro, eso no vale de nada porque no ves el agregado total y puede estar seleccionado. Pero cuando ves el agregado total, por eso las escuelas de negocios serias, por ejemplo aquí tenéis el EAE, y los másteres que hacen, dicen en este estudio, por ejemplo, el 97% de los estudiantes al acabar el primer año están trabajando y de media obtienen un salario de casi 50.000 euros al año. Pues un estudiante futuro que se vaya a matricular en la escuela de negocios
dice, oye, si voy a invertir 50.000 euros en un máster o 100.000, pues sé que los voy a recuperar en un año o dos. Pues bien, la rentabilidad media de los alumnos del arte de invertir, y esto no significa que garanticemos resultados con lo que vais a ver hoy, lo que vais a aprender, pero es del 12,3% anual. Y repito, es una muestra de miles de alumnos durante los últimos 5 años. La media que da el SP500 es del 8% y el inversor promedio que no está aplicando las mismas herramientas y conocimientos con los que disponéis en el canal, pues apenas obtiene un 2%. De hecho, los alumnos afirman recuperar la inversión que hacen en la formación en un plazo medio de 13,2 meses. Recuperan el 100% de la inversión gracias a los conocimientos. Esto es un retorno casi anualizado del 90%, por eso es una de las mejores inversiones que siempre podéis realizar, es en invertir en formación. De hecho, volviendo a estas variables, asumiendo el 12%, ya sí que nos da un capital final sin tener que privarnos de muchas cosas, aumentar drásticamente el ahorro, introduciendo la misma base de ahorro. Esto da lugar a 1 millón. Entonces, esto sí cambia vuestro futuro y es como se puede volver a ganar 1 millón de nuevo en la bolsa empezando con poco capital. Y aquí da igual si empezáis con 10, 20, 40, 100 y si ahorráis más o menos. El resultado final va a ser muy bueno. De hecho, durante los últimos 5 años he estado buscando a los mejores inversores del mundo para demostrar esto y para poder ayudar a toda la comunidad del arte de invertir a lograr esta clase de resultados. Pero inversores que tuvieran resultados tangibles y demostrables para que podáis alcanzar antes vuestros objetivos con menos esfuerzo y sin asumir riesgos de deuda derivados y sobre todo con una cartera de bajo riesgo y muy diversificada. Y finalmente lo hemos encontrado a un inversor profesional único y además le hemos convencido para que os enseñe su método de inversión. Esta firma de inversión es Alpha Vulture Capital Management. Esta firma de inversión y este inversor en concreto, con el fundador con el cual tengo una buena relación de amistad desde hace muchos años, ha logrado estos resultados que podéis ver aquí a la derecha. Es realmente impresionante. El 100% de los años en beneficio, con un rendimiento medio anual del 27%, y este método de inversión ha multiplicado el capital por más de 24 veces. En años como 2022, que la bolsa bajó, este método de inversión ganó un 11%. En años como el 2015, que la bolsa apenas subió, generó un rendimiento de apenas el 0% en el SP500, este método dio un 24%. Esto es lo que hablábamos antes, de generar resultados predecibles y constantes, porque al final de nada vale ganar mucho 2 o 3 años si viene un año malo y perdemos los beneficios anteriores. Y esto además os va a dar paz mental, de que la bolsa, en vez de suponeros un agobio, una incertidumbre, os va a proporcionar esa diversión y al final cuando estamos ganando dinero y a la vez nos estamos divirtiendo, se vuelve un círculo virtuoso que os hace querer aprender más, invertir más, generar mejores resultados y eso os va a ayudar. A continuación os vamos a mostrar en qué se basa este potente método. Vais a ver ejemplos de inversiones actuales para que lo podáis empezar a aplicar porque es muy fácilmente replicable por el inversor privado. Pero esto no se va a volver a repetir. El hecho de que un inversor de esta clase de resultados y de nivel os enseñe esto, porque recientemente ha pasado a gestionar capital externo a otras personas, de family office, fondos americanos, y pronto estará gestionando cientos de millones de dólares y probablemente no tendrá el tiempo de explicar en detalle pues, todo esto, cómo funciona y cómo lo hizo. De hecho, en 2024 convencimos a Smoak Capital, otro inversor excelente, ahora vais a ver los resultados, para que enseñara a la comunidad del arte a invertir su método. De hecho, sus rendimientos eran impresionantes con el 40% anual de rendimiento, con el 100% de los años en positivo y todo esto mantenido durante más de 8 años desde que empezó a invertir y desde que tiene un track record auditado y demostrable. Aquí podéis ver este 40%. Este inversor es tan famoso que cada vez que se hace pública una de sus inversiones, al día siguiente las acciones en bolsa suben un 10 o un 20%, porque la gente sabe que prácticamente no falla y que su tasa de aciertos es elevadísima con rendimientos realmente elevados. De hecho, aquí tenéis un pantallazo de Daniel Smoak, que no ha dado entrevistas, no ha concedido clases o no imparte formaciones en ninguna otra escuela, sino que esto lo tuvieron en exclusiva en el curso que hicimos en 2024 en la escuela con Daniel Smoak. Aquí le tenéis explicando en directo acciones
y cómo selecciona inversiones, acciones que por cierto luego fueron bastante bien, y esa es la clase de valor que obtenéis. Sin embargo, le dijimos, oye, pues vente en 2026 a enseñar esto mismo, pero nos ha comunicado que está abriendo un nuevo fondo, está teniendo mucho éxito y está contratando a más personal, con lo cual ya no tiene tiempo. Por eso son oportunidades únicas que tenéis ante vosotros, lo que vamos a explicar a continuación del método alfa, y no lo vais a poder encontrar en ninguna otra clase de lugar. Porque esta gente normalmente tiene una vida privada muy reservada y simplemente han accedido porque tenemos una relación personal y les gusta el entorno y el ambiente que hay en el arte de invertir. La estrategia de Alpha Vulture Capital Management se basa en dos sencillas estrategias pero muy poderosas. Es lo que llamó el método de la balanza. En un lado, en la cartera, él lo que hace es poner inversiones que tengan un rendimiento definido en un corto plazo de tiempo, digamos un mes, 3 meses, 6 meses, con un rendimiento alto, que puede ser del 15 al 20 al 30%, y que no dependan de lo que haga la bolsa. Son inversiones que no se van a mover, incluso aunque la bolsa baje, no bajarían. Ahora vamos a ver ejemplos para que entendáis esto. Y en el otro lado tiene inversiones en acciones menos conocidas y que proporcionan más rendimiento a largo plazo. Y en función de cómo está la bolsa, si está cara o barata, la balanza se inclina para un lado o para otro. De tal forma que el ratio puede ser de 30 a 70%. Es decir, si la bolsa está muy cara, ¿qué hago? Voy a la estrategia número 1 y pongo en cartera muchas inversiones, este sería un ejemplo de la actualidad, de este estilo. Inversiones que sé que en un plazo determinado van a tener X rendimiento y que si la bolsa baja no me van a afectar. Y tengo otra parte en acciones más tradicionales, pequeñas compañías que van a tener un rendimiento elevado. ¿Qué pasa si baja la bolsa? Pues lo que hace el método alfa es decir, cuanto más baja la bolsa, estas inversiones del lado izquierdo, que no van a bajar o van a bajar muy poco, las puedo vender, me sirven de liquidez para aprovechar muchas acciones pequeñas que habrán bajado y que están muy baratas, y que ahí es cuando es más fácil ganar dinero en bolsa. Luego la bolsa se va a recuperar y de nuevo equilibramos la balanza. Estas acciones del lado número 2 suben, hacemos beneficio, vendemos y volvemos a trasvasar esos fondos a la fase número 1, con un gran número de inversiones totalmente diversificadas que nos proporcionan esos rendimientos predecibles. Y de esta forma es como se logra ganar todos los años en bolsa, o al menos tener esa expectativa, ¿vale? No se pueden garantizar estos resultados, pero es muy importante comprender este método de la balanza, porque es el gran secreto. De hecho, el primer pilar del método alfa, que vamos a explicar a continuación, es que si queremos tener rendimientos altos, sin depender de lo que haga la bolsa, ¿qué tenemos que hacer? Evitar acciones que se muevan al son de los índices o de la bolsa, para que no vivas preocupado de lo que diga un político, lo que el dato económico que salga, lo que diga el de la Reserva Federal o cualquier otro acontecimiento. Y además, si hemos visto que las acciones de gran capitalización, las más famosas y los índices están más bien caras, pues ¿qué tendremos que hacer? Invertir en acciones y situaciones menos conocidas y sobre todo con mayor expectativa de rendimiento y donde haya menos competencia. Porque una acción que la siguen 10 analistas, 20 de los mejores inversores del mundo la han analizado, es muy difícil que tú, desde tu pueblo, tu ciudad, digas yo voy a ser más listo que Warren Buffett y voy a saber más y voy a tener una ventaja invirtiendo contra ellos en esta clase de acciones, que están hiper mega analizadas. Es poco probable. De hecho, enseguida vamos a ver ejemplos de esta clase de situaciones en la actualidad que se están dando. Y el segundo pilar del método alfa es que si queremos tener estos rendimientos sin depender de lo que haga la bolsa, es invertir en situaciones, como decíamos antes, que tengan un rendimiento definido en un plazo definido, ¿vale? En un plazo temporal. De hecho, Warren Buffett también usó esta técnica cuando estaba empezando con poco capital. De hecho, los primeros 13 años de Warren Buffett, con track record auditado también, se parecen bastantes a los de Alpha Vulture porque generó también casi un 30% de rendimiento anual con todos los años en positivo. ¿Por qué? Porque usaba esta misma técnica de la balanza. Y él lo llamaba a estas situaciones workouts. Y estas son citas literales de Warren Buffett. Dice, en esta categoría estamos hablando de situaciones que aparecen por actos corporativos con una fecha determinada y un precio fijado, como liquidaciones, fusiones y adquisiciones. Además, estas situaciones tienen una naturaleza asimétrica, que es lo que recomiendan muchos inversores, donde el riesgo es muy limitado y el potencial de beneficio es mucho mayor. De hecho,
es el gran secreto de este método de la balanza. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis. Esta compañía, SmartPay, que estuvimos viendo con los alumnos de la escuela, el 4 de mayo de 2025 publica una noticia de que ha entrado en negociaciones exclusivas con otra compañía que quiere adquirir toda la empresa, ¿vale? Esta noticia está traducido con Google, pero se entiende perfectamente. Dice, ha entrado en conversaciones exclusivas. Uno de las 3 entidades que han expresado interés en adquirir el negocio. O sea, no solo una, sino que hay 3 empresas que estaban interesadas en adquirir SmartPay. El acuerdo de exclusividad se extenderá hasta el 9 de junio. Y sobre todo la parte importante que nos interesa como inversores es esta. Dice, han llegado a ofrecer $1,20 por acción. Recordad, esta noticia se publicó el 4 de mayo, ¿vale? Si vamos a bolsa, el día 9 de mayo, el 4 de mayo estaba por aquí, la acción cotizaba $1. Y habían ofrecido 1,20. Entonces ya podemos deducir que el potencial retorno parece muy interesante porque es de un 20%. ¿Qué pasa? Que la liquidez media, como os pongo aquí, es de 6.000 o 10.000 euros al día. Aquí os he señalado el volumen. Había días que esta acción solo intercambiaba 280 acciones de $1. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando invierto ahora con los fondos, me hacen falta acciones que tengan una liquidez diaria de $800.000 o euros por por exigencias de los reguladores, porque los inversores pueden reclamarnos su dinero y tendríamos que vender sin influir en los precios, bueno, por una serie de factores que vosotros como inversores privados no tenéis. Y esto es precisamente a lo que me refiero con sacar una ventaja que es casi ilegal para tener altos rendimientos en bolsa con mucho menos riesgo. Porque estas situaciones solo pasan porque son situaciones más desconocidas. Ahora os estaréis preguntando cómo podemos encontrarlas. Es otra de las cosas que vamos a ver. De hecho, esto es algo que llamaría la atención aquí a Warren Buffett, como os hago la broma, se pondría sus gafas para ver detalladamente y diría, mierda, hay un 20% de rendimiento esperado a 6 meses. Esto anualizado es más de un 40% de rendimiento anual. Así es como estos inversores generan rendimientos altos constantemente en bolsa, incluso cuando la bolsa baja. De hecho, en esta situación no dependemos de lo que haga la bolsa. Estas situaciones, que técnicamente se llaman arbitrajes, podéis investigar un poco, pero aplicados a situaciones de baja liquidez o menos conocidas para reducir el riesgo, porque si son acciones conocidas el riesgo es muy alto y la recompensa es muy baja. Tiene un alto retorno. Si baja la bolsa, esta acción apenas se moverá. De hecho, podéis ver el gráfico histórico de esa acción y cómo la bolsa estuvo bajando en diferentes periodos y esto se mueve al son de cómo se formalizan esas ofertas y cuándo van a pagar esos retornos o ese precio que han prometido. Y si la bolsa bajara mucho, esa inversión que tú has hecho a la espera a $1 para ganar 1,20, si la bolsa baja, esa acción no te va a bajar. La puedes hacer líquido, la puedes vender y automáticamente aprovechar otras acciones que tengamos en cartera, que a lo mejor estaban a 10 y ya estaban muy baratas a 10, pero que van a bajar a 6. Y compras a 6 y luego se van a recuperar rápidamente y van a subir a 10, 12 o 15. Y podemos vender y volver a la situación original a la que estábamos o otras nuevas que van apareciendo, porque estas situaciones de workouts aparecen a diario y varias de ellas al día en los mercados. De hecho, ¿qué pasó? El 23 de junio la empresa confirma que hay una oferta ya en firme de 1,20, porque en estas clases de situaciones hay 2 fases. Una en la que no es en firme la oferta y luego pasa a ser en firme, pero hay muchos indicios para pensar de que se va a convertir en firme. Bueno, pues aquí ya está aprobado 1,20, el 23 de junio. Pues bueno, incluso si te has perdido lo anterior, el 27 de junio, ¿vale? 3 días o 4 días después, la acción todavía cotizaba a 1,11, ¿vale? Pero ¿qué pasa? 9.000 acciones de volumen al día. Esto es muy poco, son apenas 6.000 euros al día. Pues no es para todo el mundo, pero un inversor privado, la manera que estáis viendo aquí, podéis tomar ventaja de esto. ¿Vale? Entonces, incluso hoy en día, gracias a ChatGPT y los conocimientos del método alfa, la IA te hace gran parte del trabajo aunque no sepas. O sea, esto es una revolución total. Porque antes tenías que ser experto o dedicarle muchísimas horas. Lo que os voy a enseñar a continuación va a ser muy revelador, ¿vale? A lo largo del vídeo de hoy. Entonces, si antes tenías que dedicar muchas horas, como decíamos, pero hoy en día lo importante, o sea, ChatGPT no está pensado para que le digas, oye, ¿dónde voy a invertir? O ¿qué tengo que hacer para ganar X? No. Si tú tienes el marco de pensamiento correcto y conoces el método y conoces las fuentes de información sobre todo donde encontrar estas situaciones, qué pasos hay que dar para analizarlas y qué le tienes que preguntar a la IA de fuentes oficiales para tener resultados de calidad, te escanea los documentos y te los resume en 5 minutos.
Y lo que vais a ver a continuación a mí antes me llevaría 2 o 3 días, más de 30, 40 horas de trabajo, y esto ahora mismo te lleva 5 minutos. Si vais a la IA, yo lo que hago aquí, le pago el link de ese PDF, de esa oferta en firme, porque esto es un documento oficial, ¿vale? Esto lo he hecho en nada, en un minuto, y le he puesto, explícame las fechas clave de esta adquisición, el riesgo regulatorio, porque hay que ver una serie de cosas, por eso es importante ver el método, que ahora vamos a ver cómo le podéis aprender. La capacidad del comprador de financiar la compra, porque eso también es importante, si es creíble o no la oferta, y el retorno potencial analizado si la acción cotizaba en ese momento a $1. También podéis hacer, si os habéis enterado cuando estaba a 1,11, pues qué rendimiento es. Y la IA te dice, fechas clave, el 23 de junio se formaliza la oferta. En el tercer trimestre del 2025 está esperado la reunión de accionistas para votar sobre la adquisición. Y en el cuarto trimestre se espera que se formalice la oferta, con lo cual estamos hablando de un retorno en 4 o 6 meses. Se va a aprobar en la Junta General de Accionistas el que la empresa sea adquirida por 1,20 y nos paguen 1,20 por nuestras acciones. De hecho, la IA dice, en términos generales, el riesgo regulatorio de que alguna entidad de los gobiernos se oponga porque sea una práctica monopolística, que sean dos empresas que se quieren fusionar para acaparar el mercado y demás, es muy bajo. Y además, lo bueno de aplicarlo esto a empresas más pequeñas es que como son empresas pequeñas, pues no tienen nunca un riesgo regulatorio que en esta clase de situaciones, en empresas muy grandes, es muy habitual y es un riesgo muy alto. De hecho, aquí ChatGPT te dice, no hay grandes impedimentos sectoriales claros, dice, y no hay condiciones de financiación que puedan fallar. De hecho, luego te dice, punto número 3, capacidad del comprador de financiar la compra. Dice, está sujeto a condiciones de financiación. Shift for Payments, que además es una empresa que cotizaba en bolsa por 7.000 millones, claro que tienen los medios de comprar una empresa que capitalizaba 120 millones. Dispone de efectivo o fuentes de liquidez suficientes. Shift no depende de deuda bancaria o de emisiones condicionadas para completar la transacción. Y todo esto está sacado del documento oficial, a que veis la fuente, del regulador de la oferta de adquisición. Y además, ChatGPT te incluye un cuarto punto acerca de la valoración, porque hay veces que los accionistas pueden votar en contra si sienten que el precio ofrecido es muy bajo. En ese caso incluso la acción subiría más. Pero aquí explica, en función de múltiplos comparables y demás, de esto también hay que aprender cómo se le pregunta para que nos dé información de calidad. Dice, el precio incluye una prima significativa para los accionistas y el múltiplo de valoración es competitivo y no parece excesivo. De hecho, dice, en resumen, el precio puede considerarse justo o incluso ligeramente beneficioso para los vendedores. Estos son para los accionistas, como nosotros que compramos en su día SmartPay. El resultado final es que si la acción está a $1,11 y el precio ofrecido es 1,20 y se espera que se cierre en noviembre, como se acabó sucediendo este año, pues es un rendimiento analizado del 22 al 23. Esto es increíble, o sea, decir, tengo un riesgo bajísimo y en un plazo determinado voy a ganar un 22% anualizado, ¿vale? Porque tú lo tienes, esa inversión, 6 meses, ganas un 10, tomas ese dinero, puedes encontrar otras inversiones y ir haciendo esto constantemente con situaciones que están apareciendo todos los días a diario. Y podéis empezar ya desde ya mismo a usar estas mismas técnicas. De hecho, el 4 de noviembre, aquí está la noticia que SmartPay dice, pues bueno, ya se formaliza la venta y va a pagar a todos los accionistas 1,20 y se hace ese retorno anualizado, ¿vale? Estas situaciones, como os decía antes, suceden a diario y esa es la forma en la que esta firma de inversión y su fundador, Gielko, hizo esta clase de rendimientos y es por lo que está teniendo un crecimiento impresionante en sus negocio de gestión de capitales y con los que se puede tener al menos la expectativa de ganar dinero en bolsa todos los años y sobre todo con una volatilidad muy baja. Y este es un método además que te da esa tranquilidad mental con una cartera muy diversificada. De hecho, con esta cartera tenemos las siguientes ventajas, que es un método repetible una y otra vez, que no depende de grandes aciertos. Esto es muy importante. Porque hay muchas veces que vemos gente que ha tenido rendimientos muy altos, pero depende porque ha dado el pelotazo en una acción que se ha multiplicado por 10, pero las otras pues no han hecho gran cosa. Lo cual eso es menos repetible en el futuro o menos replicable por una persona que diga, oye, voy a intentar hacer esto mismo. Sin embargo, estos resultados que habéis visto aquí del método alfa están logrados con una cartera de 30, 40, 50 posiciones diferentes. Y en cada una de estas situaciones que hemos visto, pues como hay muchas, va poniendo un 2, un 3%, y si una te sale mal, por lo que sea, tienes primero un margen de seguridad porque la has comprado barata, y segundo, no te afecta al resto de la cartera. Y lo que tenemos que ver es el resultado final.
Y además, en un mercado caro y peligroso como el actual, te da tranquilidad de que puedes tener la expectativa de generar alta rentabilidad con una cartera de menor riesgo. De hecho, en 5 minutos os voy a explicar un sencillo método para encontrar estas clases de situaciones y además cómo la IA puede hacer el trabajo por vosotros. Antes de nada, quiero invitaros al directo del próximo domingo, el 11 de enero a las 6:30 de la tarde, hora de España. Tenéis el link en la descripción de este vídeo, donde os voy a explicar todavía más en detalle este método alfa y cómo podéis formar parte de ello si os interesa. De hecho, podéis ir a la sección en directo de YouTube y recibir aviso o marcar para que os avise y poder verlo. Esta nueva oportunidad que produce esta clase de resultados, lo hemos visto antes, pero lo que nos parece interesante es incluso en el mejor año puede llegar a producir o va a producir un 60% y en el peor año es incluso rendimientos de doble dígito, como he visto anteriormente. De hecho, se parecen bastante a los resultados que logró Warren Buffett. Esto es en los años 50-60, aplicando las técnicas similares. Años como el año 66, donde la bolsa bajaba un 15%, Warren Buffett ganaba un más 20% y el rendimiento anualizado es del 31%. Esto equivale a que multiplicó por 27 veces su capital. En ese evento os mostraré en qué se basa más en detalle, con más ejemplos, este método de inversión, cómo lo podéis empezar a aplicar y vais a salir con herramientas ya aplicables en el mercado. Cómo se gestiona más en detalle este tipo de cartera, cómo la IA te puede ayudar a hacer gran parte del trabajo en tu propio beneficio, por qué puedes aprovecharlo con poco capital y veremos ejemplos interesantes. Y además es algo que no se volverá a repetir y algo único para este año 2026. En el método alfa, además, tendréis acceso a decenas de fuentes de información para encontrar esta clase de oportunidades una y otra vez, junto con un listado de comprobaciones que hay que hacer, casos de estudio actuales, reales, para que veáis en la práctica cómo se está aplicando, cómo se gestiona la cartera, un ejercicio real de cómo se van haciendo las inversiones durante un año para que veáis cómo se van aplicando. Pero esta que vamos a ver a continuación es una súper sencilla que también usa Alpha Vulture y que os compartirá. Podéis ir a X o a Twitter y seguir esta cuenta. Hay muchas de estas. Hay otras fuentes en otras webs y la mayoría de ellas son gratuitas. Catalyst Bulletin. Todos los días publica una serie de tickers o acciones con este tipo de acciones corporativas o workouts que decía Warren Buffett. Por ejemplo, aquí os señalo YPF porque esta la vimos o apareció en su día con los alumnos de la escuela. Hace 3 meses esta acción cotizaba a 200 peniques y al igual que SmartPay había una parte interesada que había ofrecido 220 y la acción no subía, curiosamente. Hace un mes subió la oferta a 2,35 y la acción seguía sin apenas subir. Y el otro día, el 29 de diciembre, la oferta se formalizó y la acción ya ha subido. Había la oportunidad de nuevo de ganar un 20% de rendimiento en apenas un plazo de 3 a 6 meses, lo cual anualizado son cosas que da casi vergüenza ponerlas, pero sería un 70-80% anualizado. En una situación de bajo riesgo y alto rendimiento, porque tienes la información de antemano que eso va a suceder. Aquí os he señalado MLC y ahora vamos a ver por qué. Pero con esta información o con noticias, porque la IA, lo bueno es que le podéis poner enlaces. Yo aquí lo que he hecho para haceros este ejemplo de hoy rápido es ponerle un pantallazo, recortar ahí esa parte, porque soy hasta vago de decir, pues si a vosotros también os pasa, que decir, pues no quiero ni tan siquiera seleccionarlo. Hacéis un pantallazo y le ponéis esto en ChatGPT y le decís, analiza esta foto y qué acciones cotizan por debajo del precio ofertado para adquirirlas, para que sea una oportunidad, porque si están por encima, pues no tiene sentido, ¿vale? Y ChatGPT también, como he visto antes, lee links, si le ponéis y demás. Entonces dice aquí, bueno, te hace un resumen de ofertas de adquisición, buyout, tender offer, fusión, adquisiciones, el nombre que queráis de lo que hemos visto antes. Y dice, no sé a qué precio cotizan. Y tú en ChatGPT le dices, sí, te autorizo a que busques por internet el precio al que cotizan. Y te devuelve esta tabla de resumen. Y te dice, YPF, el precio ofertado ya ha subido, obviamente, ya no es tanta oferta. Aquí además esto está, bueno, la IA no es perfecta, aquí incluye 5 peniques en dividendos, o 9 creo que eran, con lo cual el rendimiento pues es de un 4% en un plazo de 4 o 6 meses, que analizado sería casi un 10. Ya no es tanta ganga como cuando estaba a 200 peniques. Estas otras están bien. Aquí, por ejemplo, DBRG
está cotizando a 15,30 y la oferta es a 16. Se espera que se cierre. Estos son ofertas en firmes, no ofertas tentativas como la que hemos visto antes. Pero esta me llama la atención. Esta es una empresa que está a 8,20 y ha hecho una oferta para adquirir parte de sus acciones a 9,40. Ahora vais a ver por qué es muy interesante esa situación, ¿vale? ¿Qué me refiero con esto? Hoy en día, con la IA, con el ejercicio que hemos visto antes o esto, lo que tiene valor es que conozcáis el método, el marco de pensamiento, los pasos que tenéis que dar. Y esto acorta mucho las barreras que había antes entre inversores profesionales e inversores privados. Se os abre un mundo completo donde sin ser expertos podéis lograr resultados de expertos, ¿de acuerdo? Por eso, de nuevo, el valor de la información cada vez y del tener las herramientas correctas, como dice Warren Buffett, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Cuanto más aprendas, más ganarás. Por ese motivo, invertir en conocimiento es la mejor inversión que existe, dice Warren Buffett. De hecho, recuerda algo muy importante. Cuando tú inviertes en educación, solo inviertes una vez, pero podrás usar esas técnicas y habilidades el resto de tu vida una y otra vez para generar rentabilidad. De hecho, esa compañía que aparece ahí me llamó la atención y este ejemplo, ya os digo, lo he hecho ayer, hace menos de un día. Y digo, qué interesante, Mount Logan Capital. Y veo aquí que capitaliza poco, es una empresa muy poco conocida, 100 millones. Todo lo que sea menos de 1.000 millones y demás, pues va a estar poco seguido. Lleva poco tiempo cotizando, salió a cotizar a 8 y está a 8. Y entro a su web y veo algo muy interesante en la presentación. Dice, bueno, es una empresa que trata bien a los accionistas, que está creciendo, que da dividendos, pero dice, vamos a ofrecer recomprar estas acciones a ese precio y además dice aquí, los insiders no van a participar. O sea, ellos como accionistas no quieren vender porque tienen o confían en el valor de la empresa a largo plazo que es mayor, pero ellos han dicho, oye, la acción está a 8 y mucha gente, por lo que sea, por desconocimiento, quiere vender, pues yo les ofrezco 9,43 y el que quiera que venda ahí. Y nosotros como dueños y como insiders que tenemos más información, no vendemos. Pensemos un poco acerca de ese factor, ¿vale? De hecho, la empresa cotiza por debajo del valor en libros, de los libros contables, que son de $10 y está a 8. O sea, simplemente de 8 a 10 sería un upside del 25%. Y luego, si analizamos el negocio, es además un sector donde hay mucha euforia por parte de los inversores que en cuanto sea más conocida la compañía, pues podría atraer interés de muchas compañías más grandes. Porque es el sector de las inversiones alternativas. Son fondos de private equity, private capital, que la empresa en el año 2021 apenas estaba generando comisiones de 1,2 millones y ahora ha crecido hasta casi 10 millones de ingresos. Vemos que está teniendo un crecimiento elevadísimo y se espera que el crecimiento de este sector para los próximos años pase de 4 trillones a 13 trillones, con lo cual tenemos una empresa que los insiders creen que está barata, por eso han hecho esa oferta, que ellos no van a vender sus acciones, es solo para quitarse de encima a la gente que no confía a largo plazo y que claramente el negocio está creciendo y en un sector que digamos está caliente entre comillas y está subiendo con fuerza en bolsa. De hecho aquí podemos ver la valoración de la compañía, cómo está a 9 veces beneficios y cualquier otra compañía, por ejemplo KKR Group, Brookfield Asset Management, Apollo Group, Ares Group, Blackstone, que quizás os suena, cotizan a 30 veces beneficios, 28, casi al triple valoración de lo que está MLCI. Esto no significa que MLCI deba cotizar disculpa. No significa que MLCI deba cotizar a esas valoraciones, pero claramente es una combinación de una situación especial muy interesante. Entonces, ahí se puede ver cómo la combinación de saber la fuente de información, cómo analizar esto, nos puede llevar a una oportunidad muy interesante en bolsa. De hecho, sigamos con la técnica número 2 de esa estrategia de la balanza del método alfa, que es la técnica de las acciones menos conocidas. Y esto aquí Warren Buffett también lo aplicó en su día. Dice, si tuviera aquí menos de $10.000 para invertir, me enfocaría en compañías pequeñas, porque hay una mayor probabilidad de encontrar una oportunidad. De hecho, esto significa pues, no invertir en compañías de más de 5.000 millones, o que estén seguidas por 10 analistas o más, como decíamos antes, o que tengan muchísima liquidez porque permite a grandes inversores entrar que tienen probablemente más información y más conocimiento y más experiencia que tú como inversor privado. Y tampoco se logra aplicando una estrategia de gestión de cartera tradicional. De hecho, un ejemplo interesante que a mí me sucedió invirtiendo en los fondos, pero que sucede muy habitualmente en bolsa y que no sucede casi en ningún otro lugar, son empresas cotizando a solo 2 veces sus beneficios anuales, que es como la inversa es un 50% de rentabilidad anual. AerCap llega
el confinamiento, los problemas de 2020, y es una empresa que se dedica a alquilar aviones, y de $60 baja a 17, y empezamos a acumular mucho con los fondos, a 20, luego bajó a 10, llegó a bajar a 8 y construimos una posición a $15. Porque era una compañía que incluso en esos años tan difíciles de 2020 vemos que seguía generando cash flow. Y el mercado decía que iba a quebrar, pero es difícil viendo estos datos. Sí, ganó un poco menos de dinero, pero la gente seguía pagando sus alquileres. Y la aerolínea que no podía pagar sus alquileres, los gobiernos se los pagaban porque no querían que quebrasen aerolíneas nacionales y dejar fuera un activo estratégico. La empresa además tenía en caja para hacer frente a esto más de $1.000 millones. Sí que es verdad que bajó un poco la caja, pero claramente tenía liquidez para afrontar cualquier tipo de problema hasta que se encontrase una solución durante un año. Eso hizo que llegase a estar cotizando a solo 2 veces beneficios. Esto, años después, todavía seguimos siendo accionistas de los fondos de inversión, ha pasado de estar de $15 a $140. Y lo curioso es que todavía no está especialmente cara comparado con la bolsa o la media del S&P 500 en general, que está a 23 veces beneficios, y AerCap cotiza todavía solo a 10 veces beneficios. Esa es una clase de ineficiencia fuera de acciones menos conocidas que no son las típicas del Nasdaq o del Standard & Poor's. Sin embargo, tú no tienes limitaciones como yo en un fondo, porque a medida que la acción fue subiendo, el regulador me obliga a vender y ganamos mucho dinero del que podríamos haber ganado, porque tenemos que además tener un mínimo de posiciones en cartera, tenemos que hacer frente a reembolsos o entradas de dinero de clientes, no podemos tener más del 10% en una acción, hay que mantener unos límites de liquidez, todas esas cosas que vosotros no tenéis. De hecho, aquí os enseño otra operación de Alpha Vulture Capital Management, de una acción que salió a cotizar en bolsa a un precio ridículo porque era muy poco conocida, de nuevo una empresa que capitalizaba menos de 100 millones, que salió a cotizar Biomet a $2 en la bolsa de Canadá. Un negocio, por cierto, muy bueno. Un negocio de salud, creciendo al 20% anual, sin apenas deuda, y una valoración muy baja, de 7 veces beneficios comparado con 30. Y podréis decir, ¿y cómo sé la valoración actual? Pues hoy con la IA es muy fácil, porque puedes decirle, oye, dime la valoración actual y compárala con empresas similares de su mismo sector, y te va a sacar estos rangos de valoración. Esto antes llevaba horas o días, cuando se lo enseñamos a los alumnos y demás, me acuerdo que era un trabajo tedioso, pero hoy en día, sabiendo exactamente lo que tenéis que preguntar, y esto con el método alfa lo vais a descubrir, se acorta mucho la curva de aprendizaje para empezar a obtener resultados. Las cuentas de Biomet mostraban crecimientos muy altos, del 50 casi, 39, 23, y márgenes de beneficios muy elevados. ¿Qué pasó? Que rápidamente empezó a subir el múltiplo de valoración y la acción se fue de $2 a $7 en cuestión de apenas 12 meses. Esta sería la segunda pata del método de la balanza. Inversiones más tradicionales de empresas que simplemente están infravaloradas y vamos equiparando según las oportunidades que nos ofrezca el mercado. De hecho, vamos a ver ejemplos actuales. Esta es una compañía que vimos recientemente con los alumnos de la escuela, que es muy interesante, que es MLG. Una compañía que salió a cotizar hace unos años, está casi al mismo precio y que capitaliza poco, son 130 millones de capitalización. Lo que hace esta compañía es un servicio externalizado a empresas de minería de oro, principalmente en Australia, donde con estos camiones lo que hacen es, de lo que el material que se saca en la mina se lleva a unas plantas de procesado y la empresa te hace todo lo que tú desees, desde cargar el material, transportarlo, pero ellos no asumen el riesgo de si la mina tiene más oro o menos oro, si el precio del oro sube o baja. Simplemente te pagan por mover tierra de un punto a otro, pero hay que saber cómo hacerlo y claramente la empresa sabe hacerlo, porque en 2018 facturaba 130 millones y el año pasado hizo 540 millones. Esto es un crecimiento brutal del 32%. Ni tan siquiera empresas relacionadas hoy con la inteligencia artificial crecen a este ritmo. Y mucha gente dice, no, es porque el precio del oro ha subido. Que va, eso es falso. Eso es de saber poco acerca de cómo funciona el sector y esta clase de inversiones. Porque la empresa no depende, digamos, al 99%, como piensa el mercado. De hecho, lo que le importa a la empresa es el volumen de oro producido en Australia. Y de hecho, aunque el precio del oro ha subido, el volumen producido, como veis en este gráfico, ha bajado desde 320.000 toneladas movidas de tierra hasta 290.000 el último año. O sea, en un mercado desde 2020 hasta el actual que ha bajado la cantidad de oro producido, la empresa desde el año 2020 ha multiplicado casi por 3 su facturación.
Esto no se debe a que el precio del oro esté subiendo o no, es porque la empresa tiene claramente una ventaja competitiva, una mejor dirección y está aprovechando una serie de vientos de cola que hay en su sector y que podéis investigar. De hecho, además, tiene algo que he visto en muy pocas compañías y es que jamás ha perdido un cliente. Tiene grandes compañías mineras como clientes, aquí veis Newmont Mining, Rio Tinto, Mineral Gold, First Quantum, bueno, muchas de ellas del sector. BHP también es muy famosa, y de cómo la empresa fue fundada por un emprendedor con una buena idea y mucho trabajo, facturando apenas 10 millones y esto escalándolo por 50 veces hasta 500 millones. Pero es curioso encontrar empresas que jamás han perdido un cliente. Y si vamos a la valoración encontramos algo muy interesante. La empresa está solo 7 veces beneficios. Empresas similares con esta clase de crecimiento podéis buscar, podéis usar la IA, de hecho, pues van a estar a 20, 30 veces beneficios. La empresa, de hecho, cotiza con descuento sobre valor en libros, lo cual es curioso, porque esto es como que el mercado dice, la empresa la valora por debajo del valor de liquidación, o sea, decir, los camiones, el crecimiento que tiene, esto no vale nada. De hecho, si la empresa se liquidase, probablemente vale 1,20 y el mercado la valora a 0,87. O sea, el mercado dice, vale menos que la empresa liquidada, lo cual pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque son situaciones donde no hay competencia, donde hay pocos analistas, donde compites contra inversores con menos capacidad o menos conocimientos. Y yo así es como empecé a progresar. Y esto es curioso porque muchas veces nos preguntáis, esta clase de oportunidades siempre van a existir, porque lo bueno es que los mejores inversores de compañías pequeñas o situaciones de baja liquidez van a ganar mucho dinero, y cuando ganan mucho dinero, como fue mi caso o el de Alpha Vulture, pues pasas a gestionar más dinero, o los clientes te dan más capital, o tu propio capital crece y ya no puedes acceder tan fácilmente a ese tipo de situaciones, con lo cual se genera un vergel y unas oportunidades constantemente porque los mejores inversores van dejando de poder invertir, entonces se quedan solo aquellos que tienen menos nivel contra los que sí que puedes tener una ventaja, y eso es muy interesante comprender todo esto. Así que os invito al método Alfa el domingo 11 de enero, tenéis el link en la descripción. Y muchos de vosotros nos habéis preguntado por el coste, formaciones y demás, de lo que tenéis por programas profesionales. Y aquí os he traído un ejemplo del programa de inversión en valor de la Universidad de Columbia, una de las más reputadas a nivel mundial, pero estamos hablando de $8.000. Aquí en España tenéis másters o cursos como el de Loma. Yo, de hecho, fui profesor en su día y valen cerca de 10.000 euros. O programas de bolsa y mercados financieros como el del IEB con profesores de primer nivel, pero que estamos hablando de 21.000 euros. Y ninguno de estos programas tiene profesores con semejante track record demostrado que te lo vayan a enseñar todo en detalle. Con lo cual va a ser la mejor formación, pero no va a ser barata, y estamos hablando de miles de euros. Pero esto puede ser la mejor inversión que hagáis si realmente le sacáis partido y os lo tomáis en serio. Así que os invito al día 11 de enero y recordad lo que dice Warren Buffett. Al final, lo mejor que podéis hacer es invertir en conocimiento. Podéis seguir aprendiendo con el canal, hay mucha información gratuita y demás, pero si queréis dar el siguiente paso, acelerar el proceso, empezar el 2026 y por fin tomar acción, porque al final ya sabéis que dice, bueno, lo dejo para otro momento, pues en otro momento el café se te queda frío, en otro momento ya haré ese viaje que iba a hacer y no se llega a hacer, y el ser humano es así, experto en procrastinar, y al final hacer ese compromiso de decir, por fin voy a invertir, voy a tomarme 3-4 semanas intensivas para cambiar radicalmente mi forma de invertir y tener acceso a herramientas totalmente nuevas y diferentes y que no están al alcance del público en general, pues creo que es algo muy interesante. Simplemente recordar que no son recomendaciones de compra ni de venta, que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que tengamos de las compañías pues son nuestras subjetivas y no tienen por qué cumplirse. Así que espero que os haya gustado este directo. Habéis aprendido un montón de herramientas interesantes, cómo sacarle partido a la inteligencia artificial, fuentes de información, cómo analizar, cómo descubrir un nuevo método de inversión y en qué se basa un método de gestión de cartera realmente potente para generar resultados contrastados y demostrables como lo que os hemos estado enseñando durante el día de hoy. Así que nada más, espero veros el próximo domingo en YouTube y sin más, un saludo y buena inversión. Hasta luego.